países, uno de los países más violentos del mundo, aunque no haya así abiertamente una guerrilla operativa. Bueno, el zapatismo, que pasó a ser algo más decorativo en este momento, en el sur de México, en Chiapas, que ha quedado ahí entrampado. Bueno, en todos lados, en todos los países, sobre la represión furiosa, desaparición de personas, esta pedagogía del terror que se instauró en todos lados, Guatemala ni se diga, a partir del recordatorio que los militares son la represión más descarnada, se implementan con gobiernos civiles planes neoliberales, ¿no? Guatemala no escapa a esto, ¿no? Y se privatiza todos los servicios, pura agua, luz, teléfono, caminos, seguridad, todo, salud, educación, puertos, aeropuertos, bueno, lo que pasó en todos lados. Y en Europa también llega esta ola neoliberal. De hecho, dos de sus grandes adalides son, bueno, una europea, la dama de hierro, Margaret Thatcher, y un gringo, Ronald Reagan, actor de segunda que encarnaba western luego de venido presidente, ¿no? Bueno, estos planes neoliberales pararon mucho los sueños emancipatorios. La vida cotidiana se transforma en un calvario para la gran masa humana trabajadora de todas partes del mundo, y cuando digo trabajadores, digo los que vivimos, los que no somos dueños de medios de producción, o sea, proletario industrial urbano, obrero agrícola rural, ama de casa, es una trabajadora. La mitad de la población mundial son mujeres y en general son ellas las que hacen el trabajo, en general, ¿no? El trabajo doméstico que mantiene al trabajador varón en condiciones de salir a trabajar y reproducir el capital día a día por un salario que le permite sobrevivir, ¿no? O sea, la ama de casa hay que verla como una trabajadora, también doblemente explotada por su condición de trabajadora no remunerada y por su condición de mujer, dado la cultura machista patriarcal que inunda todo el mundo y la sigue inundando, pese a los avances que ha habido. Claro, ya no hay cinto de castidad, pero bueno, el machismo está instalado todavía de una manera fabulosa, ¿no? El 99% de las propiedades del mundo están en manos masculinas y el poder todavía está concebido en términos absolutamente fálicos, hasta incluso representado con eso. En todos lados se entrega como representación del poder un báculo, un bastón de mando de los presidentes, del papa, del cacique en una tribu. El poder está construido masculinamente, pero bueno, volviendo a Guatemala, ¿no es cierto? Los planes neoliberales llegaron acá como llegan en toda Latinoamérica, acá con una represión fabulosa, tal vez en Costa Rica no una represión de ese tenor, pero represiones al fin, e instauran, bueno, gobiernos o políticas donde conservar el puesto de trabajo ya es un logro, es un triunfo, es un avance. Perder el trabajo es la ruina, asusta más la pérdida de trabajo, quedarse desocupado que las cámaras de tortura, ¿no? O asusta de otra manera. Entonces las políticas neoliberales han desmovilizado totalmente el mundo, no solo Latinoamérica, no, Guatemala es parte de ese mundo, ¿no? Claro, y por supuesto acá la desmovilización es enorme, y las izquierdas quedamos un poco ahí sin proyecto claro, ¿no? Cae el campo socialista soviético, China hace su pasaje al socialismo de mercado, Vietnam, Cuba sobreviven como pueden, en condiciones, ya sabemos, de precariedad. Cuba manteniendo la dignidad, por supuesto, la revolución no se detuvo ahí y avanza, pero claro, golpeada, bloqueada, como haciéndosele pasar penurias. Bueno. Entonces la desmovilización es grande en todos lados. Guatemala tuvo una guerra desgarradora que no dejó rincón de la geografía nacional sin conmocionar, pero bueno, no se ha visto ningún cambio luego de esto. Tal vez algunos cambios más cosméticos. Bueno, los pueblos originarios, los pueblos indígenas, mayas, han recuperado un poco, no el protagonismo político, social, económico, sigue siendo la mano de obra
pobre, más empobrecida, que trabaja en las peores condiciones. El personal doméstico en las ciudades siguen siendo mujeres indígenas. Eso no ha cambiado, ¿no? Pero bueno, hay unos cambios cosméticos, en buena medida impulsados por la cooperación internacional, donde se permite abiertamente la realización de ceremonias mayas, de mantener toda la cosmovisión maya religiosa finalmente, ¿no? Bueno, no como brujería, como cosa diabólica, como lo fue durante siglos, ¿no? Para la Iglesia Católica. Entonces se puede hacer abiertamente, se respeta esa cosmovisión. Un avance muy parcial, se puede decir, ¿no? Como son todos los avances que apoya la cooperación internacional. Una de las preguntas era ¿para qué sirve la ONU? Bueno, para nada. ¿Para qué sirve la cooperación internacional? La llamada cooperación internacional, bueno, es un mecanismo de sujeción más, un mecanismo que mantiene a los pueblos. En el medio de eso, Guatemala está ONGizada, como todos los países del tercer mundo, y no se ven hoy día climas revolucionarios reales, no se ven. Sí, con Alejandro Giammattei pasa lo mismo que pasó con todos los presidentes anteriores. Siempre es más de lo mismo, o hasta se podría decir que lamentablemente siempre es lo mismo con más. Cada presidencia es peor, porque la situación estructural no cambia, por tanto se empeora. Se empeora la exclusión, la pobreza, la represión. Desde que vuelve la democracia, en Guatemala, la democracia, o esto que llamamos democracia, ¿no? Este ejercicio de ir a las urnas cada X tiempo, en este caso cada 4 años, ¿no? Esta democracia de cartón, este gesto vacío, donde supuestamente el pueblo, el soberano manda, bueno, la gente, y por todo el discurso mediático, este bombardeo ideológico, cultural, que nos llega todo el tiempo por todos lados, ¿no? La democracia sería la gran respuesta a los problemas de la humanidad, ¿no? Se escamotea el problema de fondo, realmente. ¿Por qué el sistema capitalista produce más comida de la necesaria en el mundo y 45% más de la comida necesaria? Y el hambre sigue siendo el principal flagelo de la humanidad, ¿no? El hambre. 22.000 personas diarias mueren por hambre o por causas ligadas al hambre. Es increíble, ¿no? Hay sobra comida y hay desnutrición. Bueno, el problema no está en los presidentes de turno. El malo de la película es el presidente. El presidente es un administrador, un gestor. Lo que interesa es esto que ahora ha salido un poco de circulación del discurso dominante, de la academia, del discurso político, esto de lo que no se habla, que quedó como pasado de moda, entre comillas, ¿no? La lucha de clases. La lucha de clases sí, el rojo vivo, no puede ser de otra manera. La historia desde que hay plus producto, o sea, producción más allá de las necesidades mínimas y elementales, desde que hay un excedente con la agricultura hace 10.000 años para acá, y esto se da más o menos al unísono en distintos puntos del planeta, ¿no? Lo cual muestra que los seres humanos somos más o menos iguales en todos lados, diríamos que iguales, ¿no? Negros, blancos, europeos, africanos, etcétera, más o menos hacemos las mismas cosas al mismo tiempo. Desde que hay excedente con la agricultura, luego con la ganadería, hay lucha, hay clases diferenciadas, llámese esto, modo de producción asiático, o tributario despótico, o como se le quiera llamar, esclavismo luego, feudalismo, capitalismo, combinación de estos sistemas. Bueno, siempre hay una clase que explota el trabajo de la otra.
llámese faraón, rey, sumo sacerdote, qué sé yo, etcétera. Un grupo dominante que se apropia del trabajo de otro. Esta es la historia de la lucha de clases desde que hay excedente producido por el trabajo humano, que es la única fuente de riqueza de que dispone el ser humano, ¿no? El trabajo es la creadora de riqueza, no hay otra riqueza, el trabajo. El ahorro no, el ahorro es una forma de apropiación del trabajo de otro, ¿no? Entonces, desde que hay clases enfrentadas, esa es la dinámica de la humanidad en cualquier punto del planeta. Bueno, eso no hay que perderlo nunca de vista, si no nos extraviamos en el análisis, ¿no? ¿Por qué el 85% de la humanidad hoy día pasa penurias en todo el sur global y con los sectores empobrecidos del primer mundo, mientras que un 15% vive decorosamente bien en el primer mundo, pequeño primer mundo, ¿no? Estados Unidos, Canadá, Europa Occidental, Japón, y algunos países por allí, Australia, que sea Nueva Zelanda, que sea, algunos sectores en Sudáfrica, Taiwán, que sea, pero básicamente Europa y Estados Unidos, ¿no? Los noratlantistas, para que ese 15% viva bien consumiendo de una manera brutal, el 85% está postrado, ¿no? Eso es lo que explica el mundo, ¿no es cierto? No los buenos o malos presidentes. Hablábamos de que de varios países, ¿no es cierto? Está mejor Argentina con este presidente o con otro, está mejor Guatemala con este presidente o con otro, está mejor España con tal presidente, primer ministro, como se quiera llamar, que con otro. Bueno, pasan los presidentes, pasan los gerentes de turno y la estructura se mantiene. Guatemala es un país pobre, dependiente, con un capitalismo poco desarrollado, fijado en la agroexportación para los mercados del norte, con una oligarquía que maneja todo, con una nueva burguesía hecha a la luz de los negocios suyos que permitió el Estado contrainsurgente de estas últimas décadas, y con una clase política totalmente abyecta, genuflexa, que le saca leyes a su medida a esa oligarquía, fundamentalmente, ¿no? Y el problema no está en el presidente o los mandatarios o el equipo gobernante de turno. Esos son los burócratas, en general, la casta hoy día, profesionales de clase media, medianamente preparados, que manejan las palancas del Estado, ¿no? El presidente de turno, cualquier presidente en cualquier parte del mundo, o por lo menos en los países capitalistas, ¿no? Es un ejecutor, un capataz de finca finalmente. Eso es el presidente, ¿no? Entonces acá, desde que llega la democracia en el 84, antes de la firma de la 1986, desde antes de la firma de la paz, pasan, no vamos a dar los nombres, pero pasa una cantidad de presidentes. Uno de ellos, dos representantes así lisa y llanamente de la aristocracia Arzú Irigoyen, vascos que llegaron al país hace siglos a hacer plata y la hicieron. Arzú, una de las familias de los capitales más grandes acá del país. Berger, apellido francés, casado con Guayman, de los más grandes productores de palma aceitera, llegaron a la presidencia. Los otros son, bueno, políticos arribistas, como los hay en cualquier parte del mundo, ¿no? En cualquier parte, que no son parte del gran capital que manejan. Entonces, pasaron estos presidentes, A, B, C, D, E, F, etcétera, y podemos seguir así. Se irá Yamatei, vendrá otro, puesto y financiado por los capitales nacionales, con la veña de la embajada norteamericana, que es finalmente la que decide buena parte de la dinámica política de acá, como pasa en toda Latinoamérica, ¿no? Y las cosas no cambian. En Estados Unidos pasa cualquier presidente, republicano o demócrata, Kennedy, Carter, Clinton, Bush padre, Bush hijo, Trump, Biden, etcétera.